Vamos a orar, hermanos. Oramos para poner este momento delante de la presencia del Padre y que sea el Espíritu Santo pues guiándonos en todo tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos esta tarde, Señor, dándote gracias, Padre, pidiéndote, Señor Espíritu Santo, que sea usted el que tome el control de este lugar, el que tome el control de cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Que sea usted, Señor Espíritu Santo, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestro corazón, preparando esta tierra que somos nosotros para que usted siembre esa semilla y sea usted el que la cultive, Espíritu Santo, al 100%, para que podamos dar esos frutos conforme a su voluntad. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, por la palabra que tú traes esta tarde, noche, que sea, Señor, una palabra que edifique nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya pedimos por los que vienen en camino, guárdelos, cuídelos de todo mal, de todo hombre de violencia, de todo accidente, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermano, venga así rápidamente porque el tiempo apremia. Mire, estaba viendo, ya días el Señor puso en mi corazón este pasaje. La mayoría de las versiones, sobre todo, ¿verdad?, las versiones que nosotros leemos, no lo mencionan. Y yo me fui a buscar un poquito más allá y encontré que en esta versión, en la Biblia latinoamericana, en Daniel 14:32, y usted ya sabe la historia de Daniel, ¿verdad?, cuando él iban a depositar al foso de los leones. Y yo me hacía la pregunta, pero ¿cuántos leones estaban en ese foso? Y encontré este pasaje de la Biblia que dice que en el foso había 7 leones. Diariamente les daban 2 cuerpos y 2 ovejas, pero para que devoraran a Daniel no les dieron absolutamente nada. Y eso me hacía reflexionar en algo. O sea, imagínese usted qué tanta enemistad había con este hombre de Dios que prepararon el terreno para que los leones lo devoraran, para que los leones los atacaran. Y me quise ahondar un poquito más, y el Señor me llevó a ver este título: Ataques a la iglesia. Que estos leones, Daniel, para efectos de la enseñanza, representa a la iglesia, y los leones representan los ataques a la iglesia. Entonces me fui a buscar y encontré en el libro de Apocalipsis, para ir comenzando, entrando ya de lleno a la enseñanza, el primer ataque, el primer león. Sí, pero lo que pasa es, por eso yo decía la aclaración, es la Biblia latinoamericana, es una Biblia católica que no trae hasta 12, sino que trae hasta 14. Por eso de inicio hice la aclaración, que ahí fue donde yo encontré que habían 7 leones. Entonces el primer león, el primer ataque que sufre una iglesia es la iglesia de Éfeso. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces imagínese usted una iglesia, usted ya sabe la historia, todo lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, pero le dice: pero he dejado tu primer amor. Y yo lo quise ejemplificar ¿con quién? Con el hijo pródigo. El hijo pródigo le dieron todo, recibió todo y de repente abandonó su primer amor. Entonces hay cosas dentro de una iglesia, y hablo en términos generales, que te pueden hacer dejar tu primer amor. Y una de las tantas cosas puede ser también cuando Marta, ¿verdad?, si usted recuerda, Marta estaba afanada, estaba presente pero al mismo tiempo ausente. Marta estaba presente en el discipulado pero estaba ausente porque ella estaba en los afanes de la vida. Los afanes a los que nosotros nos dedicamos diariamente, el trabajo, eso puede hacer que tú dejes tu primer amor.
Las situaciones que a diario nosotros podemos vivir nos pueden separar del primer amor. El dinero, las deudas, los compromisos que nosotros tengamos, que hagan que nos afanemos tanto, pero tanto, que de repente no nos damos cuenta cuando ya hemos dejado ese primer amor y nos vamos. Y fue lo que pasó con el hijo pródigo. Mire lo que dice Lucas 15:32, dice: a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Eso nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a reflexionar lo que actualmente está pasando, lo que está viviendo la iglesia. Si usted se da cuenta, la iglesia en todo el mundo está bajo ataque. En todo el mundo. Hay lugares donde usted ni siquiera puede mencionar o querer predicar el evangelio, porque entonces lo van a matar. Hay lugares donde es prohibido hablar de Jesús. Es prohibido tan siquiera andar una Biblia. Entonces imagínese usted, y eso me llevaba a reflexionar, ¿cuántos de nosotros, si lo queremos ver en el ángulo personal, hemos estado en esa situación, bajo ese ataque, bajo ese desánimo, que ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos servir, ya no queremos congregarnos, nos estamos dedicando más a los quehaceres del día a día, del diario vivir, que cuando nos damos cuenta nos hemos apartado, hemos dejado ese primer amor. Y no solo a usted le pasa, nos pasa a todos, porque todos tenemos compromisos, todos tenemos deudas. Y de repente eso a uno, créame que te puede quitar hasta el dormir tranquilamente, porque pensamos qué vamos a hacer, qué tengo que hacer el día de mañana, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, o simplemente Dios nos bendice de una manera sobrenatural que creemos que ya lo tenemos todo, que ya no necesitamos de Dios porque ya hemos obtenido todo el dinero que nosotros hemos querido tener, y entonces ahora nos vamos a dedicar a andar derrochando el dinero por el mundo. Y cuando menos acordamos, te fuiste muy lejos y te apartaste de Dios y dejaste tu primer amor. Pero mire lo que el hijo pródigo tuvo que pasar, tuvo que reaccionar, tuvo que llegar a lo más bajo para poderse dar cuenta de que era necesario volver a la casa del Padre. Y muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Y lo digo por mí, porque en algún momento quise dejar todo. En algún momento incluso hasta le escribí al apóstol diciéndole: me voy, lo dejo todo, dejo mis privilegios. ¿Pero por qué? Porque estaba afanado haciendo cosas que no tenía que hacer. Pero cuando usted está en los planos de Dios, donde quiera que usted se vaya a meter, y aunque deje su primer amor, lo van a hacer regresar. De una u otra manera lo van a hacer regresar. Con amor o con dolor, pero vas a regresar. Porque hay un propósito de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mira el segundo león. Me habla de la religiosidad externa, y esto sucede en la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:9 dice: estoy al tanto de la obra que realizas. Sé que has sufrido mucho por el Señor y que crees, dice ahí, y que eres pobre, aunque eres rico en el cielo. Conozca las difamaciones de los que se te oponen, que dicen ser judíos, y esto me llamó la atención. Dicen ser judíos, dicen ser hijos de Dios, y no lo son porque están de parte de Satanás. Y es que hay una religiosidad externa que se está viviendo también en el mundo.
aquellos que lo critican. Por ejemplo, si usted se fija en Hechos 7:9, estamos hablando de Esteban, dice que mientras lo apedreaban, Esteban oró al Señor. Esteban oró, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Imagínense, aún en medio de lo que esa religiosidad externa le estaba haciendo daño a un hombre de Dios, él fue fiel hasta la muerte. Y muchos de nosotros somos señalados. Ahora ya te volviste aleluya. ¿No le ha pasado eso a usted? Ahora ya sos religioso, ya sos aleluya, ya no bailas, ya no bebes, ya no andas en la calle. Y empiezan a señalarlo, pero son personas que viven en el mundo y que viven otro tipo de religión, viven una religión externa, como le digo yo, que lo están apedreando, lo están acusando, incluso hasta nuestra propia familia. Son capaces muchos de ellos de señalarlo a uno. Y ojo, si usted comete un error, créame que lo devoran. Y entonces empiezan a decirle: ay, entonces ¿para qué vas a la iglesia? Y no es que sos santo, y no es que ahora sos religioso, no es que ahora sos aleluya, no es que ahora no cometes pecado. Y mira, y estás diciendo malas palabras, y mira, y golpeaste a un hijo, y mira a tu esposa. Y empiezan a señalarlo constantemente. Mas sin embargo, si usted lo ve en el mundo espiritual, esos son serios ataques que a cualquiera nos pueden hacer retroceder. Si no estamos firmes como Esteban, que estaba firme, sabía a quién le servía, sabía quién era su dueño, su Señor, su Padre. Así como Esteban, muchas veces nosotros debemos de estar firmes, tener esa fe firme, que es una fe que no nos va a hacer retroceder. Mas sin embargo, hay personas, y yo sé que aquí no hay ninguno, hay personas que su fe no está cimentada aún en la roca. Y entonces cuando empiezan a señalarte, cuando empiezan a decirte, cuando empezamos a tener pruebas, porque mire, si hay algo en el que Dios lo hace experto a uno, es en las pruebas. Yo sé, no sé si a usted le ha pasado eso, pero no hay cristiano sin pruebas. Es que definitivamente, hermano, mire, si usted no ha pasado la prueba, lo van a procesar. ¿Por qué? Porque yo he aprendido algo a través de este poco tiempo que tengo en el Evangelio, que para poder ser bendecido tengo que ser procesado, tengo que recibir una prueba. Después del proceso, entonces Dios me va a mostrar el propósito. Pero no me va a mostrar un propósito antes de haber sido procesado. Ahora, después del proceso viene cuando Dios nos muestra el propósito, el por qué y para qué Él nos ha llamado. Y es cuando entonces empieza a derramar las bendiciones. Porque mire, hay un ejemplo clásico: usted no le puede dar un carro a un niño que maneje un carro si usted no le ha enseñado a manejar, y si no tiene la edad todavía para poder recibir esa bendición. Y así muchas veces somos nosotros. Pero ¿qué sucede? Dentro de todo ese proceso hay ataques, hay desánimo, hay momentos en los que ya no queremos seguir adelante, que queremos echarnos para atrás, que queremos renunciar. Sobre todo, hermano, cuando vemos que esos religiosos externos, o esos que practican una religiosidad externa, como digo yo, usted los ve que son prosperados. Ellos son prosperados y usted es procesado. No sé si me di a entender, pero hay una gran diferencia. Porque las riquezas que el mundo les da a ellos no son las mismas que Dios nos da a nosotros.
Pero para por eso tenemos que aguantar el proceso, tenemos que pasar el proceso. Y uno de los ataques que vive la iglesia es eso, el señalamiento, que te empiezan a señalar: ay, mira, este se fue porque ya no aguantó el proceso. Y ¿sabe qué es lo más delicado de todo eso? Que algunas veces somos nosotros mismos, los de casa, que nos dedicamos a señalar a ese tipo de personas. Y me llamaba la atención porque dicen ser judíos hijos de Dios. Muchos de nosotros decimos ser hijos de Dios y nos dedicamos a señalar a otras personas. Muchos de nosotros decimos ser hijos de Dios, estamos en una iglesia, estamos en un servicio y no hacemos más que criticar a las demás personas, sin acordarnos lo que dice la palabra: ay de aquel que haga tropezar o que sirva de piedra de tropiezo a uno de mis pequeños. Entonces imagínense, porque muchos de ustedes ya son discipuladores. Tengo hermanos que son pastores acá ya. Imagínense a esta altura hacer caer a uno de sus pequeños de Dios, por críticas, por señalamientos. No estamos llamados a eso. Y sin embargo, Esteban, a pesar de que cada piedra, usted se imagina cuántas piedras le pudieron haber tirado a Esteban y el tamaño de cada una de ellas y el dolor que él pudo haber sentido en ese momento, y lejos de todo eso, lejos de gritar, lejos de decir: ay, me dolió, ay, esto, sin embargo él estaba orando. La verdad es que hay que tener mucha madurez espiritual para poder soportar ese tipo de ataque. Y lo digo porque me llama la atención, porque aquí tengo muchos hermanos que están en la escuela de pastores, que anhelamos ser pastores, que queremos irnos como pastores. Aunque mis hermanos que están en la escuela no digan nada, pero bueno, yo sí lo anhelo también. Entonces, eso es algo que nosotros nos vamos a someter el día de mañana. Eso es algo al que nosotros nos vamos a exponer el día de mañana, a ese tipo de ataque. Y si no, que lo digan mis hermanos que están aquí, que ellos ya tienen la experiencia como pastores, que en algún momento también los señalaron, fueron atacados, qué sé yo, no sé la experiencia que ellos puedan contar. Pero nosotros, los que estamos ya queriendo irnos como pastores, debemos de tener claro que ese tipo de ataque es al que nosotros nos vamos a someter. Y si no tenemos esa madurez espiritual, no vamos a llegar a nada. Porque vamos a ir a un lugar, vamos a ser enviados a un lugar y nos van a empezar a atacar, y lo primero que le vamos a decir a nuestro apóstol: no, yo no aguanto ahí porque hay mucha crítica, hay mucha gente chismosa, chambrosa y que me está señalando, entonces yo mejor me vengo. ¿Sí me voy a entender? Igual un discipulador, a donde lo lleven, a donde lo manden como a dar el discipulado, podrán haber personas alrededor suyo del discipulado que lo van a criticar. Dame, si ese solo a leer viene, si ese ni hablar puede. O muchas veces solo le toca a usted y la anfitriona o el anfitrión, y no está mi hermanito aquí que sale hasta con el chucho también. Entonces imagínense, si no tenemos esa madurez espiritual como discipuladores, ¿a dónde vamos a llegar? Usted lo mira de esa manera, pero son ataques que la iglesia tiene, son ataques que nosotros tenemos. ¿Por qué digo nosotros? Porque somos parte de la iglesia de Cristo. Mire, la falsa doctrina, la iglesia de Pérgamo, dice en Apocalipsis 2:14: tengo unas cuantas quejas en contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac. A Balac dice cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado.
¿Qué me llama la atención en esto? En la actualidad, no digo aquí, pero sí en otros lugares, a las cosas malas se le llaman buenas y a las cosas buenas se le están llamando malas. Nosotros no podemos permitir ese tipo de doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina que a nosotros se nos ha enseñado? A ver si me ayuda. Es la palabra. Todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros prediquemos, si no está escrito en la Biblia, no es doctrina. Lo que nosotros digamos en un púlpito tiene que ser doctrina, tiene que estar escrito en la Biblia, tiene que estar cimentado en la palabra. Si usted dice algo que no está cimentado en la palabra, perdóneme, pero no es doctrina. Es algo de hombre. Es algo que se lo está inventando alguien. Si alguien le dice a usted quiere hablar doctrina, hablemos doctrina, saquemos Biblia, basémonos en la Biblia. No, de repente le puede decir, no, si, ¿quién te ha dicho a ti? Si la Biblia no dice que escuchar música del mundo sea malo. Y van a empezar a decirle, van a empezar a incluso le pueden hasta invitar a ser partícipe de cosas que no van a agradar al Espíritu Santo. Y son tan terribles que le dicen a usted, pero es que la Biblia no dice eso. Eso no está en la Biblia. Aparte dice, mire, en Números 31:13, precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Entonces imagínense, una falsa, una mala doctrina que usted le esté dando a una ovejita recién convertida. ¿Qué daño nosotros le podemos hacer? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con ese tipo de personas? En los discipulados, hermano, en los discipulados hay gente que no viene solo a benecer. En los discipulados hay personas que van a otras iglesias, pero que llegan a su discipulado porque alguien los invitó a ese discipulado. Y a ellos les están enseñando tal vez otro tipo de doctrina, alejado posiblemente de la realidad. ¿Por qué le digo esto? Yo una vez tuve la oportunidad de estar en una iglesia allá en el norte y me llamó la atención porque estaban celebrando una boda y el pastor les dijo, no hay ningún problema, vamos a celebrar con vino, pero el vino tenía alcohol. Y empezaron a bailar música cristiana al estilo merengue, dicho por el pastor, por el hombre de esa casa. Y todas las demás personas lo estaban haciendo. Mi esposo y yo nos apartamos a un lado y no solo nos quedamos viendo. Pero ¿quién ha dicho que eso es bueno? ¿Quién ha dicho que eso le agrada a Dios? En primer lugar, dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como templo y morada del Espíritu Santo no podemos hacer cosas que van a desagradar a Dios. No podemos ir por el mundo haciendo cosas que desagraden a Dios. Dice Pablo que nosotros somos carta leída. Si alguien sabe que usted es cristiano, que es un discipulador, o que se está preparando para ser un pastor, o que va a la escuela profética, o que va a cualquier otra área, hermano, lo tienen en la mira. Y lo primero que usted haga, lo van a empezar a señalar. ¿Y cómo es entonces que este me va a predicar en un discipulado y yo lo veo que está fumando? ¿Sí me entiende? ¿Cómo es que este me viene a hablar a mí del perdón cuando él no perdona?
¿Cómo es que me viene a hablar de amor cuando él no es capaz de amar a su prójimo? Entonces yo no estoy dando doctrina, porque no estoy cumpliendo lo que la doctrina me enseña, lo que la Biblia me enseña. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la palabra del Señor me dice, ¿cómo quieres que te perdone si no eres capaz de perdonar? Es bien delicado, hermano, porque los ataques hoy en día se están dando, y nosotros como discipuladores tenemos que estar a la expectativa de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder en un discipulado, de lo que puede suceder a la tierra, a la Canaán donde nosotros nos envíen como futuros pastores. Tenemos que estar con los ojos abiertos, no dormidos. Tenemos que estar con los ojos abiertos porque los ataques se dan. Recuerde lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra aquello que se mueve en un mundo espiritual. Mire, la idolatría, la inmoralidad sexual en la iglesia de Tiatira, dice en Apocalipsis 2:20, tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Mire qué terrible esto, hermano. Mire qué terrible, porque como yo le decía, últimamente a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le está llamando bueno. No, si es que la nena puede ir como quiera. Hay normas de vestimenta. Que si nosotros empezamos a ser permisivos en muchas cosas, hermano, esto va a llegar, va a trascender a otros aspectos. Y mire, el ejemplo que nosotros tenemos es Sansón, ¿sabe? Un hombre apartado de Dios, para Dios, un nazareo, un hombre que estaba llamado a ser un juez, a ser un libertador. Pero ¿qué sucedió? Sus padres en su momento fueron permisivos porque no supieron poner un límite. Aparte, él no supo distinguir, traspasó límites. Y muchas veces nosotros como iglesia hay límites que nosotros no podemos traspasar. En nuestro discipulado hay límites que nosotros no podemos traspasar. ¿Por qué? Porque entonces podemos caer en una inmoralidad sexual. Siempre hemos dicho y siempre le decimos a los hermanos, cuando usted va a enviar a alguien a un discipulado, si es mujer, cerciórese que sea una anfitriona, o al menos que sea un matrimonio. Si es varón, de la misma manera. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se ha dado queja, que se ha llamado al apóstol y que se le ha dicho que algún varón ha cometido o ha pasado un límite que no tiene que haber pasado. Y lo digo con mucho respeto, sin ánimo, como no estoy señalando a nadie, lo puedo decir. Pero esos límites dentro de un discipulado no se pueden pasar. No, hermano, quédese. Mire, vamos a compartir. No, yo ya terminé. Hermana, me voy. Adiós. Igual, si es una hermana y el varón y el anfitrión le quiere decir algo, nos vemos, me voy. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a traspasar límites y podemos caer en una inmoralidad sexual. Porque el diablo, que Dios lo reprenda, anda como león rugiente, viendo a quién va a atacar, a quién va a destruir. Y por eso me llamó la atención cuando dice que en el foso habían 7 leones esperando, hambrientos, esperando a que pusieran a Danielito en el foso para comérselo. Imagínense que dice que lo alimentaban 2 veces al día, le daban 2 hombres, le daban 2 ovejas para alimentarlo, pero lo pusieron en ayuno para que tuviera más hambre y se lo pudiera devorar. No le quedaran ni los calcetines al hombre.
¿Se imagina? Y la Biblia me advierte, me dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y uno de los mayores ataques que sufre una iglesia es la inmoralidad sexual. Y usted puede ver que grandes hombres de Dios han caído. Grandes hombres de Dios han caído. ¿Por qué? Porque se pasa un límite. Porque muchas veces fueron como Sansón, que traspasaron ese límite y perdieron la fuerza. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que Sansón en su momento no se dio cuenta cuando el Espíritu del Señor lo había abandonado. Qué terrible una iglesia donde no exista la presencia de Dios. Qué terrible una iglesia donde no exista la presencia del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Qué terrible un discipulado donde no sea el Espíritu Santo el que hable, el que guíe, el que oriente, el que sea el Espíritu Santo el que enseñe. Qué terrible, ¿no? Y eso me llamó la atención. Hay límites que nosotros no podemos permitir que sean traspasados. Mire, otra situación que se está dando mucho es la desobediencia. En Apocalipsis 3:2, la Biblia en lenguaje sencillo dice: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a Dios. Un ejemplo claro es Saúl. Usted sabe que a Saúl se le dio una directriz y él hizo lo que quiso. Si nosotros tenemos una cabeza que nos da una directriz, ya sea nuestro apóstol o sea nuestro anciano, que nos está dando una directriz, y nosotros al final de cuentas no hacemos lo que queremos, estamos entrando en una desobediencia. Y mire qué terrible que Saúl también, el Espíritu del Señor también se había apartado de Saúl. Entonces, solo ahí hay dos cosas que hacen que el Espíritu se aparte de uno, que el Espíritu abandone una iglesia o deje una iglesia. Voy a corregir: se aparte de una iglesia: la desobediencia y la inmoralidad sexual. Y es que es terrible, hermano. Es terrible aprender a ser obediente. No sé a usted, pero a mí sí me ha pasado eso. Pero llega un momento dado que tanto palo le recibe uno que tiene que ya solo levantar las manos y decir: bueno, he aprendido con tantos golpes, ¿no? Llega un momento que uno dice eso: o seguimos en desobediencia o nos siguen dando palo. Usted decide. Porque me llama la atención que en un discipulado que no sea obediente no hay presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que no sea obediente no hay presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que no sepa poner límites no hay presencia del Espíritu Santo. Cuando se cae en inmoralidad no hay presencia del Espíritu Santo. Un discipulador o una discipuladora que no sepa poner límites en el discipulado igual puede caer en inmoralidad sexual, cae en desobediencia. No hay presencia del Espíritu Santo. Si es que el mejor manual que nosotros tenemos, el mejor manual de vida que nosotros tenemos es la Biblia. Si ya nosotros nos perdemos, hermano, pues que Dios tenga misericordia a cada uno de nosotros. Porque ahí está. Mire la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:8 dice: conozco tu comportamiento y te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar, porque aunque eres débil, te has mantenido fiel tanto a mi mensaje como a mi persona. Pero me llamaba la atención Elías. Usted sabe la historia. ¿Quién era Elías? Un profeta de fuego, un profeta tremendo, que el Señor le había dado tremenda victoria. Pero muchas veces es necesario detenerse un momento y aprender a reposar.
porque puede haber un desgaste espiritual. Podemos desgastarnos. Podemos estar en tantos servicios, que va a llegar un momento que ya no quiero seguir. Yo he conocido personas que aquí no hay nadie de ellas, que están en todos los equipos de servicio. Y me pregunto, ¿y cuándo reciben? ¿Cuándo se alimentan? ¿En qué momento reciben ese maná? Y usted sabe que es verdad lo que estoy diciendo, porque yo sé que ustedes conocen a más de alguno de ellos. ¿En qué momento se alimenta? ¿En qué momento reposa en el Señor? Porque no dice la Biblia pues que los que reposamos en Él, nuestras fuerzas van a ser renovadas. Y mire lo que le pasó a Elías. Dice que anduvo por un día en el desierto, se sentó debajo de un arbusto, estaba triste, quería morirse, se menospreció. Eso te lleva a un desgaste espiritual. Hay veces que en un discipulado queremos que nuestros discipulados sean grandes. Y lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, no con las fuerzas del Espíritu Santo. Y eso te va a desgastar. Porque va a llegar un momento en que nos podemos decepcionar. Tenemos 2 años en el discipulado y no pasamos de las mismas 3 personas. Eso te desgasta. Sobre todo cuando vemos otros discipulados que empiezan a crecer, y uno dice, ¿y este por qué está creciendo? Ahora mismo yo saludé a un hermano de allá, un discipulado, que ya prácticamente le dije, no, si usted prácticamente ya es una iglesia. Y es un discipulado que ha crecido, está allá por, no sé por dónde, por la sabana, no sé por dónde está. Un discipulado que ha crecido. Hasta bus tienen ya para venir a la iglesia. Oiga usted, hasta bus. Ya de repente se convirtió en iglesia, porque ahí es donde apunta todo ya. Imaginen el crecimiento que ha tenido. Y él me decía, el hermano me decía, yo no sé qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros, pero ahora el viernes vino un bus lleno solo de jóvenes que aceptaron al Señor. Jóvenes, gente nueva. Entonces imagínese usted. Pero si ellos empiezan a desgastarse desde ahorita, se van a quemar. Va a haber un desgaste espiritual y no van a seguir. De repente es como que cuando a uno le ponchan el globo, ¿verdad? Que le sacan todo el aire, o la goma, le sacaron todo el aire. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en los equipos de servicio en los que nosotros estamos. Mira, hermano, como dice nuestro pastor, está bien que sirvamos, pero hagámoslo en 1 o 2 equipos y bien. Él tiene un dicho de que un pelo bien peinado, no sé cómo es la cosa, pero bueno, por ahí va, usted sabe lo que él ha dicho. Pero si nosotros estamos en tantos equipos de servicio, primero nos vamos a desgastar nosotros y vamos a desgastar a nuestra familia. Porque en qué momento nosotros vamos a estar con nuestras esposas, los varones, o con nuestros hijos. ¿En qué momento? Todo el día, todas las semanas, todo el tiempo. Y al final vamos a decir como Elías, estoy cansado, estoy quemado, ya no quiero más, quiero retroceder, quiero entregarle estafeta. Pero el ángel se le apareció a Elías y le dijo, ¿sabes qué, Elías? Aliméntate, come de este pan, toma de esta agua. ¿Por qué? Porque mire, hermano, usted y yo, nuestro camino es largo. Nuestro camino es largo, la palabra lo dice. Mucho camino te queda por recorrer hasta que llegues al monte Horeb, al monte de Dios. Mucho camino nos queda, hermano. Muchas veces yo le pregunto, Señor, ¿aún estoy gateando?
No me considero ni siquiera que estoy caminando o haciendo pininos. ¿Cuánto camino nos hace falta por recorrer? Y aún así hay algunos que ya estamos quemados. Y ni siquiera hemos empezado a gatear y ya estamos quemados. Entonces usted se imagina. Por eso el ángel le dice: aliméntate de este pan, toma de esta agua, porque mucho camino te queda por recorrer. Bueno, ya estoy terminando. Y la iglesia de la Odisea, mire lo que dice: una tibieza espiritual. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente te escupiré de mi boca. Entonces imagínese usted una iglesia donde no exista la presencia de Dios, donde no exista la presencia del Señor Espíritu Santo. ¿A dónde va a ir? Los hombres camino a Emaús. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Que dice esta versión, dice que eran seguidores de Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos seguidores de Cristo? Dice amén todavía. Pero sin la presencia del Espíritu Santo, ¿dónde vamos a ir? Sin la presencia de Dios, ¿dónde vamos a ir? Sin la presencia del Señor Jesucristo, ¿dónde vamos a ir? Si no hay comunión, si no hay, ¿sabe qué me llama la atención? Que como iglesia, como discipuladores, debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Una iglesia sin comunión, un discipulado sin comunión con el Espíritu Santo, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde vamos a ir? A ningún lado. Estos hombres, no estaba el Señor Jesucristo con ellos. ¿Y ahora a dónde me voy? ¿Para dónde voy a agarrar? ¿Qué camino voy a coger? Ellos iban camino a Emaús. Y usted sabe lo que significa Emaús. Y eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque esos ataques a diario nosotros los vivimos. A diario nosotros los vivimos. Los ataques a la mente, el ataque a la iglesia, el ataque al discipulado, el ataque incluso a nuestras autoridades. Pero mire Apocalipsis 2:10, dice: no tengas miedo, porque vas a padecer. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel, y esto es lo que me llama la atención. Dice: permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Una iglesia fiel es una iglesia que va a resplandecer, es una iglesia que va a ser arrebatada, es una iglesia que va a ser llevada con nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no permanecemos fiel, nos vamos a quedar. Y ahí se los voy a dejar: los 7 ataques de la iglesia. Amén y amén.